Niño y Cabot, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Aleluya. Pueden sentarse. Oh, gloria a Dios. Aleluya. El traspaso de la gloria de Dios es nuestro tema en esta oportunidad. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Estoy viendo mucho movimiento. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Nuestra vida se compone de colores, dicen los pintores. Nuestra vida se compone de tonalidades, dicen los músicos. Porque todo no es horizontal. Hay altas y hay bajas. Y si fuera todo horizontal también sería malo, porque produciría hastío y aburrimiento. Pero hay momentos que son muy diferentes a los otros. Hay momentos cuando uno piensa: ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué no pego una? ¿Por qué cuando yo creía que iba a salir a flote, se me dañó? Y hay otros que yo veo que hacen menos esfuerzo y lo logran. Por lo menos eso es lo que aparece. A veces no sabemos discernir cuando las cosas marchan de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a nuestra voluntad. Nosotros hablamos de gloria. La palabra gloria tiene mucho significado entre nosotros, tanto secular como religiosa y espiritualmente. Pero coinciden en algo, y es que cuando se habla de gloria, se está hablando de excelencia, de bondad, de placer, de satisfacción, de bienestar. Usted dice: ¿cómo es ese sector? Eso es una gloria. ¿Cómo estuvo el culto? Eso fue una gloria. Eso fue la gloria de Dios. Y siempre asociamos gloria con cosa buena. Es como paraíso. Lo asociamos con cosa buena, excelente, prácticamente insuperable. Entre nosotros, los creyentes evangélicos, cuando hablamos de la gloria, estamos hablando de la presencia de Dios. Cuando el Señor nos visita en cualquier actividad, en cualquier situación, nosotros sentimos esa presencia reconfortante, aliviadora, y que nos libera de muchas situaciones incómodas. Cuando decimos hay o no hay gloria, creo que debemos tener en mente alguna evidencia. ¿Por qué yo denomino gloria o por qué denomino que no hay gloria? O sea, cuando yo digo que una cosa estuvo gloriosa, cuando yo digo que una cosa no estuvo gloriosa, por las evidencias, por los resultados, por el fruto. Porque cuando hablamos de una gloria, estamos hablando de una bondad, ya sea en la familia, en el hogar, en la pareja, en el negocio, en la iglesia, en la ciudad. Donde quiera que hablemos de gloria, estamos hablando de cosa buena. Ahora, cuando es lo contrario, también hay evidencia. Las evidencias son claras, pero vamos a ver algunas informaciones bíblicas que nos pueden ayudar con la definición de gloria y enseñarnos
porque el objetivo de cada predicación es dejar una lección, una enseñanza en nosotros, capaz de ser implementada en nuestra vida y aportar, corregir y aportar cosas buenas e interesantes. Entonces hay una experiencia bíblica. Vamos a tocar algunos escritos del Antiguo Testamento, como es el libro de Números, que es parte del Pentateuco, cuarto libro, capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos del 15 al 17. Dice así: aquí tenemos la gloria de Dios, porque cada parte que vamos a ver en la Biblia nos puede dar una definición de gloria para el pueblo de Israel, aplicable también a nosotros. Por ejemplo, en una coyuntura, en un momento dado, para Israel, gloria de Dios significaba guía y cobertura. Guía y cobertura. Dice Números 9, 15 al 17. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en lugar donde la nube paraba, allí acampaban. Para ellos esa era la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿De qué le servía al pueblo de Israel en pleno desierto? De noche era como una llama que, además de calentar, alumbraba. Porque el desierto, así como es de caliente de día, es de frío en la noche. Entonces en la noche la presencia de Dios, la nube de Dios, se convertía en fuego, calentaba y alumbraba a su pueblo. Era una guía. En el día se convertía en una nube que cubría los rayos del sol. Pero ¿qué más hacía? La nube, así era continuamente, la nube cubría de día y de noche. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Dios empezaban a caminar. Cuando la nube se detenía, ellos se paraban, acampaban. Y cuando la nube se movía, entonces ellos también se movían. Y en el lugar donde la nube se paraba, allí ellos acampaban. Son tres cosas que está haciendo la nube. Está alumbrando, está dando calor, 4 o 5 cosas. Está guiando, está protegiendo del sol y los está dirigiendo por donde ellos tienen que caminar. Ellos no podían salirse de debajo de esa nube, que era la presencia de Dios, porque el sol los quemaba de día. Y en la noche no se podían mover porque era la luz, la única luz que había. Entonces era una forma de guía y de cobertura que daba a su pueblo el Señor. En el mismo libro de Números 14, versículo 10, habla de protección. Esa nube, esa presencia, esa gloria de Dios, que son sinónimos, habla de protección. Número 14, 10. Josué y Caleb, al dar un testimonio diferente a los otros 10 espías o exploradores que habían ido a Canaán, ustedes saben que Moisés mandó a explorar la tierra para dar un informe al pueblo. Y en ese grupo fueron 10 jóvenes, expertos y seleccionados. Cuando vienen con el reporte, hay 10 que están negativos y hay 2 que están positivos. Los 2 positivos fueron Josué y Caleb. El informe que dan Josué y Caleb es que a pesar de las dificultades que había, si Dios estaba con ellos, tenían la victoria. Y que hicieron sobresalir las cosas positivas, los frutos, la leche, los quesos,
la carne, el ganado, toda la cosa buena, ellos la hicieron sobresalir. Así mismo funcionamos nosotros. Mira, 20% y 80%. 8 o 10, eran 12 me parece. 10 negativos, 2 positivos. Así mismo caminamos nosotros. La mayoría de la gente ve la cosa negativa. Esto se está acabando. Ya no hay para dónde coger. Ya Dios se olvidó de nosotros. Aparecen dos. Aparecen dos que dicen, mira, detrás de esa loma está la gloria de Dios. Debajo de esa nube que parece un huracán está el sol. En una vida tortuosa, en una vida nublada, en una vida sin objetivos, en una vida sin aspiración, en una vida negra, como se le presenta a mucha gente, cuando aparentemente todo se acaba, la mayoría dice, esto no tiene remedio, y se encierra y se tranca. Yo voy a quitarme la vida porque yo no hago nada vivo. Pero el que piensa positivamente, el que conoce a Dios, el que tiene experiencia de Dios, el que cree en Dios, dice, el Dios a quien yo le sirvo no se ha muerto. Ese Dios no se ha muerto. Por lo tanto, en algún sitio, aunque yo no lo pueda ver, en algún sitio Él tiene la solución a mi problema. Y el que piensa en esas condiciones vive. El que piensa negativamente muere. Porque el que lo que ve es malo, es negativo, es perjudicial, es veneno, todo, pues se muere antes de tiempo. Pero el que sabe que después de esa loma negra está el sol de justicia, ese vive. ¿Vive por qué? Por la esperanza de que Dios no lo ha dejado. Entonces aquí a estos muchachos le pasó esto. Josué y Caleb, al dar su testimonio, dijeron la parte positiva. Los demás presentaron la parte negativa. ¿Qué hizo el pueblo? Cuando Josué y Caleb dicen su versión, porque el ojo del hombre de fe es diferente al ojo del hombre incrédulo. Eso es una lucha permanente. El hombre o la mujer de fe ven las cosas diferentes. El hombre o la mujer de fe siempre tienen motivo para estar contento. Siempre tienen motivo para mantenerse firme. Pero el que es negativo, todo lo ve negativo. Todo lo ve oscuro y todo está en contra suya. Y ese tipo de gente está de más que lo digamos, no puede vivir. Porque ve un mosquito y cree que es una araña. No puede vivir porque todo está contra él. Entonces esta gente le gustó, oiga cómo es la gente negativa. Le gustó el mensaje negativo del grupo de exploradores y el mensaje positivo de Josué y Caleb no le gustó. ¿Qué hizo cuando Josué y Caleb dan su testimonio de lo que ellos creían y de lo que ellos vieron? Porque los negativos solamente vieron lo negativo. Josué y Caleb vieron lo positivo, también vieron lo negativo, pero no tenían que hablar de eso porque eso tenía muchos promotores. Ellos hablaron de la parte positiva. ¿Qué hizo el pueblo cuando Josué y Caleb dan su informe positivo? Dice aquí, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. O sea, el pueblo viene contra Josué y Caleb porque no le gusta el informe. Y como el negativo interpreta de acuerdo a su visión, dijo, estos dos lo que quieren es que nos vayamos a sacrificar con nuestros hijos, que seamos carne para esas fieras que hay por ahí, y lo que quieren es destruirnos. Lo vieron como enemigo. Así vieron a Josué y Caleb. ¿Quién defendió a Josué y Caleb? Cuando la gloria de Jehová se posa en medio de este juicio sumario
que le están realizando a Josué y Caleb, porque era matar lo que iban. Pero cuando desciende la gloria de Dios, ¿qué hizo el pueblo? Dice, espérate, hay alguien que aprueba lo que ellos están diciendo. Ellos solamente son 2, los otros 10 están en contra. El pueblo está en contra de ellos, pero hay alguien que está con ellos. ¿Y qué hizo el pueblo? Hermano, aleluya. Cuando el diablo ve que Dios está contigo, cuando tu enemigo detecta que Dios está contigo, no se acerca, hermano, no se acerca. La gente inteligente dice, el pleito que no voy a ganar, no lo he hecho. Y el diablo de inteligente se pasa. El diablo dice, cuando el diablo ve la gracia de Dios encima tuya, cuando el diablo ve la gloria de Dios en un hombre o en una mujer humilde, el diablo intenta, pero cuando ve eso, espérate, varón, yo con ese no peleo, porque ese me puede hundir. Aleluya. Entonces el pueblo que iba en contra, cuando vio eso, echó para atrás. Y aquí la gloria de Dios le sirve de protección a Josué y a Caleb. ¿Por qué le sirvió de protección? Porque ellos estaban afinados con Dios. Ellos estaban en el cumplimiento pleno de la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos de acuerdo con Dios, contamos con la gracia de Dios. Cuando nosotros hablamos y caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, la gracia y la protección divina impide que el maligno nos haga daño. Cuando el diablo logra tocarte, cuando el diablo logra golpearte, cuando el diablo logra hundirte, es porque la gloria de Dios ya no está contigo. Es peligroso. En segundo libro de Crónicas 7, 1 al 3, aquí hay una confirmación. Fíjese cómo dice: cuando Salomón acabó de orar, eso es la inauguración del templo, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes de la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego del cielo y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno. Salomón, dentro de la voluntad de Dios, está haciendo la ceremonia de inauguración del templo, del famoso templo de Jerusalén. ¿Qué pasó ahí? Descendió la gloria de Dios. Usted sigue leyendo la historia y va a encontrar que ni los sacerdotes podían entrar. Cuando la gloria de Dios estaba en ese templo, nadie podía entrar. Llenó aquel lugar. Ahora, ¿qué significa en ese momento la gloria de Dios? Aprobación, confirmación de que lo que se había hecho y se estaba haciendo estaba dentro de la perfecta voluntad de Dios. Para Israel, ¿qué era la gloria de Dios? Ya hemos visto que en algunos momentos era seguridad, en otros momentos era guía, también era prosperidad, también era salud. Es decir, que la seguridad de Israel dependía de la presencia de Dios con ellos. La guía para no perderse en el desierto de Israel dependía de la presencia de la gloria de Dios con ellos. La salud y la comida, la abundancia y la prosperidad para el pueblo de Israel dependía de que la gloria de Dios estuviera con ellos. Si la gloria de Dios no estaba con ellos, no había nada. Mire, ni había guía, ni había seguridad, ni había prosperidad, ni había salud. En otras palabras, era imposible la vida sin la gloria de Dios. Y uno se pregunta, ¿pensamos hoy igual?
o somos autosuficientes? ¿De qué dependemos nosotros? ¿Está nuestra vida en las manos de Dios? ¿O pensamos nosotros que si tengo buen seguro, una buena cuenta bancaria, ya no tengo problema? Yo tengo muy buenos médicos que me van a atender cualquier cosa que me dé, yo no tengo problema. Al mismo médico que te está atendiendo le puede dar un yello y dejarte morir. Israel sabía, Israel como pueblo de Dios, que había tenido encontronazos con Dios y momentos satisfactorios. Israel, que había tenido muchas experiencias con Dios, estaba consciente que sin la gloria de Dios no era posible la vida. Así de sencillo. Y eso lo tenían ellos entre cuero y carne, que sin la gloria de Dios ellos no podían vivir. Pero aquí en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, nosotros encontramos una catástrofe espiritual que se maneja en todo este capítulo. Vamos a leer algunos versículos. Todo este capítulo del primer libro de Samuel, capítulo 4. En el versículo 1, Israel sale derrotado. Dice, Samuel, por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, trabándose el combate. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Quién era Israel? El pueblo de Dios. ¿Quién eran los filisteos? El pueblo pagano. ¿Cuál es la connotación de esa derrota? Israel es vencido por el pueblo filisteo. Eso como decir, el diablo derrotó a Dios. Para alguien que tenga un mínimo conocimiento de Dios, esto es inconcebible. Esto sencillamente no puede ser. Dice el versículo 3: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. El arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. Ahí había un pedacito del pan maná, de la codorniz, la espada de Aarón, la vara de Aarón y una serie de recuerdos. Y ahí era la presencia de Dios, era el símbolo de la presencia de Dios. Esa arca no estaba en el momento de la batalla. Cuando llega el informe a los ancianos, Israel acaba de ser derrotado. Como hombres espirituales, no pensaron como piensa cualquiera. Porque nosotros carnalmente, ¿qué hubiéramos pensado? Se durmieron, tenían hambre. Parece que escogieron lo menos experto para ponerlo al frente. Se descuidó el capitán, le echamos la culpa a cualquier cosa. Los ancianos no. Dijeron: Jehová nos dejó. Porque no hay otra explicación para que el diablo nos golpee que no sea que Jehová nos dejó. Entonces, ¿dónde está el kit del asunto? ¿Cuál es la razón para que Jehová se haya apartado de nosotros? No para que perdiéramos la batalla, para que Jehová se haya apartado de nosotros. Porque no se puede entender, o no existe una derrota teniendo a Dios ahí. Eso es lo que entienden los ancianos. Entonces, si Israel fue derrotado porque no estaba la presencia de Dios en Israel. Entonces, ¿qué hacen ellos? Mandan a buscar el arca, envían a buscar el arca para que el arca vaya con ellos. Esa era no era una idolatría,
Era la forma de ellos y era lo que Dios le había mandado. Ellos estaban en un desierto moviéndose continuamente. No tenían un templo, eran tiendas que la armaban y la desarmaban, pero dentro estaba la presencia de Dios simbolizada en esta arca. Entonces ellos dicen, si el arca hubiera estado, no pasa. Y ellos mandan a buscar el arca y llevan el arca y la traen, versículos 7 al 9, y traen el arca para ponérsela. Dice el versículo 4: envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí estaban ahí, o sea, eran los sacerdotes oficiantes, los hijos de Elí, porque Elí estaba viejo. Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con un gran júbilo, que la tierra tembló. Versículos 4 y 5 hemos leído. O sea, el pueblo se llena de gozo porque entiende que ahora la victoria está garantizada, porque el arca de Jehová está ahí. Cuando los filisteos oyeron, versículo 6, oyeron la voz de los júbilos, dijeron: ¿qué voz extraña es esta? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos? Se metieron en miedo. Oiga, el testimonio de los filisteos. Entonces, son una serie de cosas que nos aleccionan a nosotros. Los filisteos son enemigos de Dios, son enemigos de Israel, pero conocen la historia. Y dice aquí: los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. ¿Usted entendió eso? Los batallones de filisteos que van a devorar a Israel oyen una algarabía y se enteran que trajeron el arca. Un metamensaje para levantar la moral. Cuando los filisteos oyen la bulla, dicen: mira, es que el Dios de ellos está ahí. Aleluya. Y mira, los filisteos sabían: si el Dios Jehová está con ellos, nos llevó quien nos trajo a nosotros. No nos salva nadie. Ese es el testimonio de los impíos. ¿Será ese el testimonio que dan la gente de nosotros? Si los evangélicos oran, si pusieron eso en las manos de Dios, los demonios, cuando usted viene y trae sus cargas y la pone en el altar, los demonios que quieren acabar con usted y que tienen todo un plan, cuando ven que usted va y se arrodilla delante del Señor, deposita todas sus debilidades ante Dios, deposita todas sus quejas y problemas delante de Dios, y usted se queda ahí extasiado dependiendo de Dios, y usted sale de ahí después gozoso, y los demonios acechando por allá. Oye, parece que el Dios de él está con él. Y los demonios se llaman por sus celulares, por sus redes sociales, y se comunican todos los demonios. Mira, no es el mejor momento para atacar a Ezequiel. Está hablando con Dios. El hombre está hablando con Dios. El hombre está de rodillas. El hombre está conectado de la fuente. No hay demonio que pueda hacerle daño. El diablo lo sabe. Sus ejércitos lo saben. Pero hay muchos evangélicos que no lo saben. Hay muchos evangélicos que no lo saben. Cobarde. Hay muchos evangélicos que no saben que cuando su Dios está con él o con ella, no hay dardo de fuego del maligno que pueda entrar. Así de sencillo. No hay dardo de fuego que pueda penetrar. Entonces los filisteos se asustan. Se asustan porque ellos no pueden. Ellos saben que no pueden con el Dios de Israel. Ellos saben lo que pasó en Egipto. Ellos saben que cada vez que el Dios de Israel está con Israel y hay una batalla, Israel gana. Entonces ellos se atribularon porque sabían lo que les esperaba. En los versículos 10 y 11, fíjense cómo son las cosas que pasan. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda.
y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel. En la primera fueron 4,000 y ahora son 30,000. 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finnes. O sea, si la primera derrota fue grande, esta fue una pela. Esta acabó con todo. ¿Por qué pasó eso? Porque todo tiene su porqué, y más en la Biblia. Todo tiene su porqué. ¿Quiénes llevaban el arca del pacto? Ofni y Finnes. ¿Quiénes eran esos dos hombres? Los hijos de Elí. ¿Y qué es lo que dice más en otra parte de la Biblia durante el ministerio de Elí? En el mismo primeros capítulos de Samuel. Eran impíos. Eran impíos. Y Elí no lo corregía. El sacerdote Elí le mandaban a decir las poca vergüenza de sus hijos y no hacía caso. Los hijos de Elí, el sacerdote, que eran sacerdotes también, se paraban en la puerta del templo y seleccionaban las mujeres que entraban y se las repartían. Eso es una de las cosas que hacían. Se comían las ofrendas, hacían lo que le daba la gana. Hacían como ciertos políticos, una piñata con la cosa de Dios. Entonces esos dos hombres son los que llevan el arca. ¿Verdad que son? No somos locos, pero parecemos. Señor, te dieron una pela, te mataron 4,000 hombres, y ahora en este nuevo ensayo, en este nuevo enfrentamiento de esta batalla, tú mandas el arca, pero la mandas con dos impíos. Aleluya. Dice Santiago: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La luz y la tiniebla no pueden estar juntos. Dios y el diablo no pueden estar juntos. Eso debe enseñarlo a nosotros. Usted puede ir revestido de todo lo que usted quiera, con todos los títulos de apóstol para abajo, y usted puede ir creyendo lo que usted quiera, con la Biblia más grande de oro, a reprender un demonio. Y si usted es un impío, el diablo se va a reír en su cara de usted. Usted no tiene la capacidad, no tiene la fuerza, no tiene el power para usted enfrentar esos demonios. Estos dos sacerdotes impíos no podían llevar el arca del pacto a una batalla, pero fallaron ahí. Entonces recibieron la pela de su vida y mataron. Mire, mataron los sacerdotes, mataron 30,000 soldados y se llevaron el arca. Aleluya. Hasta el arca se la llevaron. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 14 al 18, porque la cosa se sigue poniendo fea. Este es un capítulo tétrico para el pueblo de Israel. Dice el versículo 14 al 18: cuando Elí oyó, Elí era el papá, el sacerdote mayor. Cuando Elí oyó el estruendo de la guerra, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es esto? Y aquel hombre que venía corriendo a prisa con la noticia dio las nuevas a Elí. Ya Elí era viejo, de edad de 98 o fresco. ¿Cuántos años tenía? Le faltaban 2 para el quintal. 98 años. Sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre, el mensajero, dijo a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo: Israel huyó. Noticia triste. El hombre que está esperando que la batalla fue un éxito. Israel huyó delante de los filisteos, pero él no sabe nada de lo que ha pasado todavía. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y tus 2 hijos, Ofni y Finnes, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada.
2 palos. ¿Qué pasó entonces? Aconteció que cuando Elí, cuando el mensajero hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado. Cuando él oye que matan a los hijos, es un golpe. Pero cuando él oyó que se llevaron el arca, ahí se acabó todo. Dijo, aquí no hay más nada que hacer, yo me voy. ¡Pam! Se fue Elí. Jamás en la vida Elí supo lo que iba a seguir pasando, porque ya él había muerto. Entonces la noticia, fíjese, cuando él oyó que el arca había sido tomada, cuando él hizo mención, oiga el versículo 18, note lo que dice, versículo 18 del capítulo 4 de 1 de Samuel. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás. Cuando le dijeron que los hijos habían muerto, lloró. Pero cuando le dicen el arca ha sido tomada, se fue hacia atrás y murió. O sea, lo más grande para el sacerdote Elí fue que el enemigo tomara el arca. ¿Cuándo puede el diablo tomar la gracia de Dios que está en nosotros? ¿Cuándo puede tomarnos de presa, siendo nosotros comprados por su sangre? ¿Cuándo? ¿Es posible eso? Cuando nosotros se lo ponemos en bandeja. Mandar 2 impíos a defender la causa de Jehová a una batalla con filisteos era ponerle la victoria en las manos a sus enemigos. Dios los dejó, sencillamente. Cuando hicieron eso, Dios hizo así. Si tú quieres pelear con tu mundo, si tú quieres vivir tu vida, si tú quieres hacer lo que te dé la gana, yo me retiro. Hay gente que le ha pasado eso en este tiempo. Le sirven a Dios, conocen a Dios, leen la Biblia, tienen familia cristiana, pero quieren hacer y vivir como le da la gana. Y cuando están apretados claman a Dios para que Dios les resuelva. Eso es igualito que el arca en manos de los impíos. Tú puedes tener Biblia, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes ayunar, tú puedes orar, tú puedes hacer muchas cosas, pero si tu corazón no está de acuerdo con la voluntad de Dios, si tú no te has convertido y te has arrepentido de verdad, si tú no estás en el centro de la voluntad de Dios, el diablo puede agarrarte y trapear el piso contigo cuantas veces le dé la gana. Porque lo único que el diablo respeta es la gracia, la gloria de Dios en nosotros. Yo no puedo relajar con Dios. Yo no puedo creer que voy a comprar la gracia divina. Yo no creo que la gracia de Dios como un watchman que yo pago para que me guarde, me cuide, me proteja. No, Dios se retira. Lo más fácil es que Dios se retire. Lo más fácil. Entonces la noticia llegó y golpeó a este pobre hombre y murió. Pero ahí no se quedó la cosa. A veces uno se pregunta, ¿y por qué esto está en la Biblia? ¿Tendrá alguna enseñanza para nosotros? ¿O es sencillamente una historia que está ahí? Yo creo que eso para Israel no es, porque ya Israel queda para nosotros ahora. Cuando tú vayas a echar tu batalla, no vayas con impío. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aunque tú creas que sin esa persona estás solo, con esa persona es que tú vas a estar solo. Cualquier cosa que tú hagas en contra de la voluntad de Dios, revísate. Arregla tu cuenta con Dios. Porque Dios tiene los juegos pesados. Dios tiene los juegos pesados. Dios da duro. Y no es Él que da. Ustedes han visto que a Ciro el Grande, aquel gran rey de Persia, Dios le llama mi siervo. ¿Y era siervo de Dios Ciro? No. Lo que pasa es que a veces hasta los demonios le sirven a Dios en el propósito que ya está agendado. ¿Qué hace Dios? No es que Dios manda el demonio, es que el demonio siempre quiere ir. Él está esperando un chance, acechando para meterse. Y cuando tú haces algo
Cuando hacemos algo que nos indispone con Dios, que nos aleja de Dios, entonces como Él está acechando, inmediatamente se mete, porque ni corto ni perezoso. Entonces, eso está ahí precisamente para que nosotros aprendamos esto. Pero versículos 19 a 22 dicen más. 19 al 22 del mismo capítulo 4 de Números. Fíjense cómo dice aquí. Aquí es que está lo lindo. La nuera de Elí, esposa de uno de los sacerdotes que había muerto, de Fines, estaba embarazada y parece que estaba en alto mes, cercana de alumbramiento. Oyendo el rumor que el arca había sido tomada, cuando ella oyó que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Cualquiera, hermano. Tenía que ser, mire, solamente un hombre no hubiera parido ahí. Cualquier mujer hubiera parido ahí, con una situación así. Y al tiempo que moría, le decía a la que estaba junto a ella, la partera diríamos nosotros: no tenga temor, porque ha dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod y dijo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca. Usted ve la importancia. Ella no menciona ya ni al hijo, ni al esposo, ni al suegro. Traspasada es la gloria de Israel. ¿Por qué? Porque ha sido tomada el arca. El arca era el símbolo de la presencia de Dios, el recipiente, lo que garantizaba la presencia de Dios. No era Dios. Cuando ella sabe que el arca ha sido tomada, se desnucó, murió. Uno se desnucó y ella murió en el parto, por una sola razón: ha sido traspasada la gloria de Dios. ¿Qué puede pasar a un individuo cuando esa gracia, esa gloria de Dios? Bueno, al decir traspasar, le estamos diciendo como que fue removida, ¿verdad? Fue retirada, fue quitada de ahí, puesta en otro sitio, puesta en otra cabeza, que no era donde estaba. Tenemos otros casos, por ejemplo, el retiro de la gloria de Dios en el caso de Sansón. ¿Qué pasaba cuando venía la gloria de Dios en Sansón? Los enemigos, los mismos filisteos, porque eran carpetosos, los mismos filisteos venían a acabar con Israel, y venía Sansón. Y cuando el Espíritu de Jehová venía, la gloria de Jehová venía sobre Sansón, ellos, 3,000-4,000 soldados, no podían con un solo hombre, que era Sansón. Y él estaba acostumbrado a desbaratar los ejércitos enemigos, a derribar murallas con su fuerza. Era un indomable, inconquistable, cuando venía la gloria de Dios a él. Cuando la gloria de Dios está con nosotros, repito, el diablo no puede. Usted sabe qué es que no puede. Usted sabe qué significa que el diablo no puede tocar. El diablo no la puede tocar porque mi vida está escondida en Dios. Es que no puede. Entonces Sansón contaba con esa gloria, y cada vez que tenía un aprieto, ahí venía la gloria de Dios y victoria. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Clamamos y Dios resuelve. Pero un día, muchos de ustedes se acuerdan quién decía eso. Los mayorcitos se acuerdan quién. Pero un día, aleluya. Pero un día Sansón quiso relajar con Dios, como muchos evangélicos hoy, y como muchos amigos. Ah, no, yo tengo una vieja que ora por mí. Mire, eso es peligroso. Mamá está orando por mí. No, yo fui a la iglesia y el pastor me hizo una oración. Mira, no haga eso. Jugando con Dios. Jugando con Dios. Amigo, no juegue con Dios. Hermano, no juegue con Dios. Pastor, no juegue con Dios. Es peligroso.
Hay que estar claro con Dios, porque el día menos esperado nos deja. Sansón estaba acostumbrado. Llegó Sansón, se acabó todo. Pero un día él falló de mala manera y Dios dijo: hasta hoy estuve contigo. Y lo amarran, ustedes saben la historia. Dalila lo amarró, le cortó el cabello, y cuando vienen los leones a acabar con él, ella vocea otra vez: Sansón, los filisteos sobre ti. Cuando decían así, él se levantaba de una vez, no importaba que estuviera durmiendo, y acababa con lo que un león que fuera. Ese día no. Ese día el tipo ni oyó la voz de alerta y se empezó a hizo como un viejo por la madrugada. ¿Ustedes han visto los viejos por la mañana cuando se van a levantar? Me duele aquí. Duele aquí. ¡Ay! Sansón no era de eso. No estaba acostumbrado a ese quejío. Pero en ese momento, cuando Dalila lo vio retorciendo, dice: ya, está cogido el hombre. Efectivamente. Llegaron, lo amarraron, le sacaron los ojos, acabaron con su vida. Ahí está la historia en la Biblia. A lo último Dios tuvo misericordia, lo visitó y se lo llevó. Murió él y murieron sus archienemigos. Eso fue porque la gloria de Dios lo dejó. Otro que dejó la gloria de Dios fue a Saúl. Saúl creyó, Dios lo puso, Dios lo bendijo, Dios lo protegió, pero un día se creyó más grande que todo el mundo. El orgullo se le montó y creyó que podía hacer lo que le habían dicho y lo que no le habían dicho, y violó reglitas sencillas que tiene Dios, porque Dios tiene muchas reglitas, reglas y reglitas, pero todas son grandes y importantes. Entonces él violó una, dijo: yo voy a hacer lo que yo soy el rey, y la gloria de Dios se apartó de él, y él murió su hijo, y murieron todos sus hombres grandes, y Dios puso el reino en manos de David, porque la gloria de Dios lo dejó. ¿Y qué hizo el pobre Judas? Judas anduvo con Cristo, le sirvió a Cristo, sintió la presencia, la gloria de Dios. Cada vez que estaba en las reuniones con Cristo era la misma gloria de Dios. Pero a Judas se le olvidaban esas cosas. Y Judas, cuando veía dinero, se le abrían los ojos. Ay, cuánta gente con ese espíritu de Judas. Ay, ese egoísmo, esa avaricia. Ay, Dios mío. Pero mire, hay más gente así que lo que usted se imagina. La gente ama el dinero, y la Biblia dice todo lo contrario. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Entonces Judas era amoroso del dinero. Él le encantaba el dinero. No era que él era ladrón, es que él amaba el dinero. Usted sabe, ese tipo de gente, el dinero como que se le pega, las oportunidades se le abren. Porque mire, ¿sabe quién era el tesorero del ministerio de Cristo? Judas. ¿Usted se fija? Que el dinero como que lo persigue. Entonces el pobre Judas falló, y como amaba tanto el dinero, vendió a Cristo. Óigame, así mismo hay gente hoy que venden hasta su alma, venden al hijo, venden a la mujer, se venden hasta ellos por dinero, por tener una vida como ellos se la sueñan. Lo dan todo por el dinero. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo dejó. ¿Y cómo termina Judas? Explotado, reventado, con las entrañas desparramadas, se ahorcó y cayó, porque Dios lo dejó. ¿Cuántas desgracias pudieran evitarse si nosotros estuviéramos cubiertos por la gloria de Dios? ¿Cuántas desgracias han ocurrido con gente que ha dejado a Dios o que ha provocado que Dios lo deje a ellos? Amigos y hermanos, la ausencia de la gloria de Dios es indiscutiblemente aprovechada por la fuerza del maligno para conducirnos a cometer hechos irreparables que en nuestro sano juicio jamás pudiéramos cometer. Y en esa lista usted pone homicidio, suicidio, feminicidio, infanticidio, y todo eso que termina en cidio es del diablo. Toda
Todas esas cosas ocurren porque Dios no está. Cuando Dios está, se resuelven los problemas sin ira, sin contienda, sin odio, sin enemistad, sin egoísmo, sin avaricia. Cuando Dios está. Pero cuando la gloria de Dios se va, quedamos solos, abandonados, débiles, perdidos, y no podemos resolver nuestros problemas. ¿Cuántas cosas hermosas ocurrirían en la familia si estuvieran bajo la gloria de Dios? Es lastimoso que muchos de nosotros hemos conocido familias que le han servido a Dios y luego se han apartado. Qué triste. Qué triste la situación después que se apartan de Dios. Todo lo contrario a lo que era antes. Pleitos, rencilla, abuso, gritería a medianoche, desconfianza, porque ya la gloria de Dios no está. Cuando la gloria de Dios deja de estar, es traspasada, es quitada de nosotros. El Señor lo define fácil: vuelve cada demonio con otro más. Y se llena de demonios la sala, porque ya la gloria de Dios no está. La gloria de Dios para nosotros significa su presencia. La gloria de Dios para nosotros significa la comunión con Dios. Estar en contacto 24/7 con Dios. No estar de rodillas, estar en contacto. No provocar nuestra lejanía de Dios. No romper el hilo que nos une con la gracia divina. ¿Cómo rompo yo mi comunión con Dios? Todos sabemos cómo. Dice la Biblia: airaos y no pequéis. Yo cojo mi ira y ejecuto, provoco que Dios me deje. Yo miento o engaño o traiciono, provoco que Dios me deje. Cuando yo hago lo incorrecto, y todo lo correcto está escrito en la palabra de Dios, cuando yo hago lo contrario a la voluntad de Dios para satisfacción propia, Dios me deja. Aunque tenga una Biblia abierta en mi casa, en el Salmo 23, Dios me deja. Y cuando Dios me deja, el diablo lo sabe. Cuando Dios me deja, el diablo lo sabe. Y cuando Dios te deja, el diablo llega. Y cuando el diablo llega y Dios te ha dejado, tú no tienes fuerza para enfrentar al diablo. ¡Oh, gloria a su nombre! ¿Cuántos testimonios usted ha oído, y yo también, de amigos que dicen: yo no quise hacerlo? Que matan a la mujer, que matan al hijo. Yo no quise hacerlo. ¿Y qué te pasó? No, que algo me dio. Eso mismo es el diablo que se mete. Israel sabía, esta mujer sabía que sin la gloria de Dios ni quería vivir ella, ni quería que sus hijos vivieran. ¿Qué será de Israel de aquí en adelante? ¿A dónde nos llevarán nuestros enemigos? ¿Cómo nos maltratarán ahora estos filisteos por haber sido traspasada la gloria de Dios? Y dijo que el hijo se iba a llamar así, Icabod, que significa: la gloria de Dios ha sido traspasada. La gloria de Dios nos ha dejado. David gritó como un niño cuando la gloria de Dios lo dejó. Y dijo, siendo rey, siendo general, siendo guerrillero, siendo un hombre fuerte en todos los aspectos: vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Qué amarga es la vida sin Dios. Qué solitaria es la vida sin Dios. Qué triste es después de haber conocido a Dios, abandonarlo. ¿A dónde iremos a parar nosotros si Dios no está con nosotros? ¿Quién te va a defender en el momento difícil si tú has ofendido a Dios? Más adelante las historias de Israel siguen y el arca fue rescatada y Dios permitió que volviera. Pero para esta mujer que murió en el instante, ella vio todo lo negativo. Dijo: no.
Se murió Israel, se acabó Israel, se llevaron el arca. Es decir, ella entendió, cuando ella dice que la gloria de Dios ha sido traspasada, como ella no era teóloga ni nada que se parezca, ella era una mujer del pueblo. Me imagino yo que ella entendió que ahora la gloria de Dios iba a estar con los filisteos, porque el arca era el símbolo de la gloria de Dios y era parte de Israel. Entonces, como el arca ha sido robada, donde esté el arca está Dios. Y si Dios está con los filisteos, yo no quiero vida porque murió Israel. Eso fue la mente de esta pobre mujer. No podemos vivir sin el arca, no podemos vivir sin la gloria de Dios. Pero hay gente que piensa que sí. Hay gente que piensa más en sus amigos, en la sociedad, en los clubes, en la fama, en la prensa, en la farándula, en la promoción, en el lujo, en el brillo, que en Dios. Mire, que esté todo el mundo en contra, pero que Dios esté a favor mío. Que todo el mundo se me vire, pero que Dios esté conmigo. Yo soy un campeón. Si Dios está conmigo, soy un campeón. Si Dios no está conmigo, soy un perdedor. Tratemos de analizar esto en nuestras casas. ¿Está la gloria de Dios conmigo? ¿Vivo yo agradando a Dios? ¿O desagrado y desencanto yo a Dios con cada decisión que tomo? Si tienes el interés, la necesidad del respaldo, de la guía, de la fuerza, de la presencia de Dios, tienes que buscarlo. Si necesitas, debes acercarte a Él. Acercaos a mí, dice el Señor, porque el Señor no te obliga a nada. El Señor no nos obliga, aquí nos dice todo, pero no nos obliga a nadie. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Eso es todo lo que dice. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Lo que quiere decir que llegará un momento cuando no se podrá buscar porque no se va a encontrar, pero ahora puede ser encontrado. Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere que el arca esté en tu casa. Dios quiere que su gloria more en tu casa. Dios quiere que tú sientas la paz de Dios en tu casa. Que tú cantes, que tú ores, que tú glorifiques a Dios en tu casa. Y que la paz de Dios se mueva en tu hogar. Pero si tú no le agradas, si tú mientes, si tú engañas, si tú traicionas, si tú haces cosas contraindicadas por la palabra de Dios, la gloria de Dios se retira y es traspasada a alguien que le esté buscando. ¿Quiere usted que le traspasen su gloria? ¿Que le quiten su bendición? ¿Que se la den al otro? Dios no tiene cara bonita, pero sí tiene gente que le busca. Y al que le busca, lo encuentra. Un aplauso al Señor. Aleluya.